Antes de nada, quiero dar las gracias a la Fundación Cajasol, al gran equipo que tienen aquí en Córdoba, bueno, pues por organizar estas jornadas, por permitirme a mí participar nuevamente. Y estas son unas jornadas que iniciamos el año pasado hablando de, bueno, pues de educación social en personas mayores, y funcionó también que y con estos grandes compañeros que tengo a mi lado, que decidimos profundizar un poquito más en otros temas relacionados con las personas mayores, y surgieron los dos temas que dan forma a este ciclo, que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de los problemas mentales más frecuentes en la población mayor, y hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. No quiero extenderme mucho con la presentación porque la semana pasada nos quedamos un poquito cortos de tiempo, y al final dijimos, no puede ser que haya pasado ya una hora. Así que os voy a presentar a mis dos grandes compañeros y empezamos ya con las preguntas. Bueno, tengo por un lado a Cristina Conde, que ella es doctora en biomedicina por la Universidad de Córdoba, tiene un máster en estudios avanzados en cerebro y conducta, un máster en neuropsicología básica y aplicada, y es especialista en neuropsicología clínica. Y muchas más cosas, pero ya os digo, prefiero ser un poquito breve. Y por otro lado, está con nosotros el doctor José María Jiménez, doctor especialista vía MIR en geriatría, también es consultor en temas de psicogeriatría, y lo podemos encontrar como jefe del departamento asistencial en el Centro Residencial de Personas Mayores Parque Figueroa, médico geriatra en el Hospital Quirón, el Centro Médico Ciudad Jardín y muchas más cosas que luego, si queréis, podéis hablar con él. Así que, si os parece, si ya estamos todos preparados, vamos a comenzar con el tema de hoy. Un tema que yo desconozco mucho este tema, pero a la medida que he ido hablando con ellos dos, cada vez me ha ido gustando más, y la verdad es que creo que va a ser una tarde muy bonita. Así que, si os parece, empezamos con una pregunta muy general y bueno, si en cualquier momento tenéis alguna pregunta, oye, sin problema, aquí estamos para contestar dudas. Bueno, pues empezamos. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer y por qué Alzheimer es un desafío sanitario integral? ¿Empiezo yo? Vale, voy a empezar yo, ¿vale? Buenas tardes a todos. Bueno, ya nos conocemos, a la mayoría os conozco. Muchas gracias por vuestra asistencia. Esto es casi morir de éxito, ¿no?, con la gente que hay aquí hoy. Espero que dejemos hoy el pabellón alto. Es un placer, y gracias a la Fundación Cajasol por habernos reinvitado otra vez esta tarde. Es un tema que tanto a Cristina como a mí nos apasiona. Y bueno, hablar de Alzheimer para mí es de los grandes retos que hay en la medicina, y la medicina es el mayor. ¿La enfermedad de Alzheimer qué es? Bueno, de manera muy clara, es una enfermedad neurodegenerativa que produce un deterioro en las principales funciones de la persona que la padece, sobre todo a nivel de la memoria, de la orientación, del pensamiento y otras muchas cosas, pero que no solamente afecta a ese apartado, sino que enlazándolo al título de la conferencia, que es un reto sanitario integral. El Alzheimer no solamente afecta a la parte cognitiva o mental de la persona que lo padece, sino que con el paso del tiempo, con la evolución de la enfermedad, afecta a los aspectos clínicos, que ahora lo desarrollamos si queréis, afecta sobre todo a los aspectos psicológicos y conductuales de la persona que lo padece, y a la esfera social, que es una parte que es clave, y tenemos que hablar de ella todo el tiempo que podamos, que son los cuidados del cuidador. O sea, cuidar al cuidador de la persona que sufre una enfermedad de Alzheimer. Eso es, sí. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca de por qué se produce esta enfermedad? O una pregunta que se hace mucha gente, ¿es hereditario? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Ustedes creen que es hereditaria o no? No. Pues fenomenal, no es hereditaria. Una de las preguntas que nos hacen en la consulta cuando viene un paciente con el familiar es: mi abuela tuvo Alzheimer o mi madre tiene Alzheimer. ¿Voy a tener Alzheimer? Pues la posibilidad que tenga Alzheimer es muy, muy pequeña. El porcentaje de herencia es entre un 1 y un 2%. O sea que es muy, muy pequeña. Los factores que influyen en el desarrollo de Alzheimer, pues principalmente es la edad. La edad es el principal factor de la enfermedad de Alzheimer, y conforme avanza la edad, aumenta la prevalencia de enfermedad de Alzheimer. Por encima de los 65 años, está entre un 5 y un 8% aproximadamente de prevalencia, y por encima de los 85 puede llegar, según los estudios y los ensayos que hay, hasta el 35 o 40% de personas por encima de 85 años con enfermedad de Alzheimer. Luego,
factores importantes que influyen. Yo me empiezo a hablar y me enrollo un montonazo y puedo estar todo el rato hablando. No pasa ¿Esto? nada. ¿Sigo hablando? Venga, Sí, vale. claro. Pues luego hay unos factores muy importantes que son que si los controlamos podemos prevenir o evitar o lentecer el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, que son los famosos factores de riesgo cardiovascular, que son, básicamente, y esto lo conocéis todos, hipertensión, diabetes, aumento de colesterol, la vida sedentaria, o sea, no movernos, que después hablaremos de una palabra que dijimos el otro día que era neuróbic, ¿no? El movernos mucho y hacer cosas. Y luego un buen control, por ejemplo, de la higiene del sueño. Hay un estudio que ha salido recientemente, que es súper interesante, que dice que si reducimos un 25% a nivel mundial los factores de riesgo cardiovascular, o sea, si reducimos la hipertensión, la diabetes o el colesterol un 25%, disminuiríamos en 3 millones de personas el número de Alzheimer en el mundo. O sea, una cifra aplastante. Si controlamos bien en los inicios de la vida, o sea, haciendo una prevención primaria, que no lleguemos a tener hipertensión, o si la tenemos, prevención primaria, tratarla adecuadamente para que esa hipertensión, esa diabetes o ese colesterol no nos afecte a las arterias cerebrales, podremos tener una buena calidad de vida o tener un Alzheimer en edades más avanzadas. Esa es la parte más preventiva, ¿no? Esa es la parte preventiva. De esto. Y Cristina, ¿cuáles serían esos primeros síntomas cognitivos comunes en la enfermedad de Alzheimer? A ver, el síntoma clásico son los problemas de memoria. Al principio, esta enfermedad da la cara un poco así. Las personas empiezan a olvidar, sobre todo, problemas de memoria, pero ¿qué tipo de problemas de memoria, no? Una memoria que llamamos declarativa episódica, de los episodios, ¿no? De lo que comí ayer, de lo que hice ayer, no tanto de... porque podemos clasificar esa memoria declarativa, así como a grosso modo, por hacer una distinción entre memoria episódica de los episodios y memoria semántica del conocimiento del mundo, de lo que no hemos estudiado, digamos, ¿no? Y el Alzheimer suele afectar a la memoria de los episodios, de lo que hice ayer, de olvido las conversaciones que he mantenido, también típico problema de pierdo todo, no sé dónde he puesto las cosas. Esa es la primera manifestación, digamos, la más frecuente. Además, eso va asociado también a otros problemas como problemas de planificación, problemas para a lo mejor controlar los impulsos, se van combinando ese tipo de dificultades. Pero el problema de memoria el problema principal. El principal. Sí. Y José María, ¿cómo se diagnostica? Bueno, al hilo de lo que ha dicho Cristina, esa es la base fundamental, ¿no? Los déficits de memoria. Hay otro dato que tú me lo corroborarás, que son que al inicio de la enfermedad, bueno, me imagino que aquí todos los que estáis conocéis a gente que ha tenido Alzheimer o un familiar o alguien cercano o un vecino. Uno de los datos, aparte de la memoria, de la orientación, del pensamiento, de los despistes y los olvidos, cambiar las cosas de sitio, son, por ejemplo, los cambios de humor, los cambios en el estado de ánimo, en el estado emocional, sobre todo con tendencia a la depresión, estar más irascible, más irritable. El familiar te dice, oye, mi marido o mi mujer está diferente que estaba hace un año. Está más irritable, salta con todo, está diferente, está como más deprimido. Es verdad que la persona con Alzheimer, en los primeros estadios de la enfermedad, que insisto, ahora hablando del diagnóstico y el tratamiento, lo básico y fundamental es el diagnóstico precoz. Y una vez diagnóstico precoz, hacer un tratamiento precoz, que ahora hablaremos de eso, que nos me preguntará seguro Rocío, ¿no? Es verdad que cuando aparecen estos primeros síntomas es cuando debe de ir el paciente a la consulta, tanto de la consulta del médico como en este caso del neuropsicólogo, para hacer una valoración más sutil, más fina y saber si estamos ante un Alzheimer u otro tipo de demencia, que hay un montonazo de demencias más. Alzheimer 50 o 60, ¿lo cuento eso? Sí. Vale, el Alzheimer 50 o 60% de la enfermedad, de toda la demencia, y luego hay otros tipos de demencia que son también bastante frecuentes, aunque no tanto como el Alzheimer, que son, por ejemplo, la demencia vascular, cuando hay muchas lesiones cerebrales o ha habido un infarto cerebral por déficit o por alteración de muchas neuronas del cerebro, o si han hecho un TAC o conocido a alguien que le han hecho un TAC, dice, oye, pues tiene muchos infartitos chiquititos, tiene con muchas lesiones pequeñitas en el cerebro y eso al final produce un deterioro de la memoria. Un porcentaje bastante alto de demencias son demencias de componente mixto. ¿Qué significa eso? Que hay
Alzheimer con componente vascular. La persona tiene muchos factores de riesgo vascular, como le he dicho antes, hipertensión, diabetes y aumento de colesterol. Eso produce lesiones cerebrales y aparte tiene una demencia degenerativa tipo Alzheimer, que es degenerativa y progresiva. Luego tenemos otra demencia que también es típica y es bastante agresiva y traumática, y la paciente produce muchos síntomas, al paciente y al cuidador, que es la demencia frontotemporal. Frontotemporal, que se afectan sobre todo los lóbulos frontales y temporales, y hay síntomas, más sobre todo síntomas de conducta, un tipo de demencia en que el paciente no habla o no se expresa prácticamente nada. Y luego el Parkinson, la persona tiene un Parkinson en un porcentaje también elevado, con la evolución de la enfermedad también produce demencia. Y luego, son muy pesados, ¿no? Pero es un tema que me encanta y me enrollo con esto, no me lo sigo, ¿no? Sí. Y luego hay otro tipo, una clasificación, estas son las más importantes, eso supone un 90% de la demencia. Luego hay esta demencia pugilística, la demencia de los boxeadores o de los jugadores de fútbol americanos. De tantos traumatismos, el cerebro está dentro del cráneo, es como una costelera, y de tantos microtraumatismos, o como el boxeador, se produce una demencia que se llama demencia pugilística. Y luego están las llamadas demencias tratables, que por eso cuando hacemos el primer estudio de una persona con sospecha de demencia, de Alzheimer o de otro tipo de demencia, hacemos una analítica en la que incluimos una serie de parámetros, que son parámetros normales. Por ejemplo, metemos vitamina B12 y ácido fólico, hormonas tiroideas y otra serie de parámetros, porque esos déficits, un déficit, por ejemplo, de vitamina B12, de ácido fólico o alguna alteración en el tiroides, puede provocar una demencia que es una demencia tratable. Si tú recuperas ese déficit de fólico, vitamina B12, se recupera el deterioro cognitivo que provoca. ¿Vale? Eso es más o menos la historia. Y ahora me preguntaste cuál era el diagnóstico. ¿Cómo se diagnosticaba? Claro, ¿cómo se diagnostica? Sí. Y bueno, Vale. quizá esto, a ver si también nos lo puede decir Cristina, Sí, ¿en Cristina qué es momento experta en diagnóstico. debemos consultar con un médico por estos problemas cognitivos o de memoria? Claro, a mí, con todo lo que ha contado José María, realmente cuando haces una valoración neuropsicológica puedes diferenciar el tipo de déficit que tiene el paciente a nivel cognitivo, ¿no? Entonces eso te orienta o apoya un poco el diagnóstico que tiene que hacer el neurólogo, por supuesto, porque la etiología es el médico el que dice cuál es, ¿no? Yo creo que hay que consultar con un médico siempre que tengamos dudas de si lo que nos está ocurriendo es patológico o no. Cuando hay un problema de memoria o un problema cognitivo, como ha dicho José María, incluso los cambios de personalidad, ¿no? Cuando crees que dices, bueno, es un poco, siempre ha sido un poco irritable, siempre ha sido un poco cabezoncilla, pero ahora es que está muchísimo más, ¿no? Esos cambios que nos llaman un poco la atención, eso hay que consultarlo. Siempre que nos llame la atención, siempre que nos preocupemos nosotros mismos por los problemas que estamos teniendo, hay que consultarlo. Si el que se preocupa es el familiar, también hay que consultar, porque a veces ellos ven cosas que nosotros no vemos. Si ocurren, porque es verdad que hay todo con el envejecimiento normal, también se producen problemas de memoria, también hay un poco de exacerbación de la personalidad previa, ¿no? Y bueno, eso es normal, ¿no? Pero cuando los problemas de memoria ocurren en todos los ámbitos, cuando esos problemas de memoria se van repitiendo, eso hay que consultarlo, siempre hay que consultarlo. Yo creo que siempre que suena, que nos salta la alarma, yo creo que siempre está bien consultar con el médico de atención primaria, y ya el médico de atención primaria podrá valorar si esas dificultades que estamos teniendo son importantes y hay que derivar a un especialista. Y una vez que pasa esto, cuando tú ya notas que hay algo que preocupa, ¿dónde podemos ir para que nos hagan una valoración neuropsicológica? Claro, la valoración neuropsicológica como tal, hecha por un neuropsicólogo, solo se hace ahora mismo en consulta privada. Pero el médico de atención primaria sí hace un screening, hace una valoración neuropsicológica breve, y puede ver si hay algo que considera que puede ser patológico. Ahí salta como la primera alarma, y si el médico de atención primaria considera que hay algo que puede ir más allá de lo normal, pues derivará al neurólogo.
Aquí el neurólogo, en su consulta, el que realizará la valoración neuropsicológica también, porque no puede derivar a un neuropsicólogo porque no existe en la atención pública. Tiene que ser en privado. Pero en neurología se hacen valoraciones neuropsicológicas exhaustivas, lo que da tiempo realmente a hacer en consulta, según la presión asistencial y la situación que tenemos hoy en día. Así es que eso es lo que tenemos ahora mismo. Yo siempre digo lo mismo, que realmente aquí tenemos que dar un paso más. Necesitamos neuropsicólogos, yo creo que tanto en atención primaria para hacer esos cribados, que a veces hay cosas que se pueden pasar por alto, porque normalmente nos basamos, las exploraciones neuropsicológicas que se hacen se basan en unas puntuaciones, se hacen unos tests y si la puntuación entra dentro de la normalidad, de lo que se considera normal, comparándolo con la población normal, esas son unas pruebas que están validadas y entonces si a ti la puntuación está dentro de lo que se considera normal, pues está dentro de lo normal y no suele haber derivación. Tiene que salir una puntuación alterada para que se dé una derivación, ¿no?, por protocolo. A veces no, a veces se hace una valoración cualitativa y se prefiere derivar al especialista y se hace. Pero en la gran mayoría de los casos es difícil pararse porque la presión asistencial es bastante grande en atención primaria. Entonces yo creo que ahí deberíamos dar un paso más y debería estar la figura del neuropsicólogo en atención primaria para poder cribar eso un poquito mejor. En los casos en los que ha dicho José María, porque no todos los casos son el Alzheimer típico, ¿no? No en todos los casos es un problema de memoria. Hay casos en los que hay un problema de conducta, un problema de cambio de personalidad, mi marido o mi mujer ya no es el que era, y eso lo estoy viendo yo y a lo mejor en el test no se valora eso tanto. Y ahí hay que profundizar desde atención primaria. Y a veces eso se pasa un poco por alto porque es normal, o a veces se derivan a salud mental y las consultas al final están saturadas y se tarda bastante en dar una cita, en explorar al paciente, en ver si responde o no responde a medicación, van saltando de un servicio a otro y al final puede ser que lleguemos un poco tarde para tratar. Porque, bueno, y, sí, y el gran problema son los tiempos. Son Claro. los tiempos. Y yo soy políticamente incorrecto, ¿no?, en estas cosas. Se hizo un plan nacional de Alzheimer que está todavía en pañales. Se habló hace cuestión de 2 o 3 años de una inversión multimillonaria para unidades de demencia, para unidades de deterioro cognitivo, no hablo en Andalucía, hablo plan nacional. Y eso está ahora mismo sin hacer nada. De hecho, el Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre, la CEAFA, que es la Confederación Española de Alzheimer y otra demencia, daba los datos, bueno, los datos lo digo, actualmente en España alrededor de 1.200.000 personas con Alzheimer. En Andalucía unos 112.000, 115.000, que es un número bastante importante. Y aquí en nuestra provincia entre 10 y 12.000 personas tienen Alzheimer. Se hizo un plan para todo esto abordarlo, pero se quedó políticamente en palabras muy bonitas, en fotografía, en todas estas historias, pero casi sin barrer. Entonces sobre eso tenemos que hacer una presión. Lo que dice Cristina es la Biblia, es una verdad como un templo. Empiezan a pelotear al paciente, empiezan de primaria a neuro, de neuro, lo que hacen cuando va a neuro, a la consulta de neuro, se piden pruebas diagnósticas, y voy a pedir pruebas diagnósticas para diagnosticar, lógicamente. El diagnóstico básicamente se basa en la clínica y en una buena exploración, una buena valoración neuropsicológica, pero luego hacer pruebas como las que os he dicho antes, pruebas complementarias, analíticas, y luego hay que hacer unas pruebas de imagen para ver si hay alguna lesión, alguna alteración a nivel cerebral que me provoque una demencia. Porque puede haber una demencia provocada, un deterioro cognitivo provocado por un pequeño tumor. O puede haber una cosa que se llama hidrocefalia, que es más líquido de la cuenta a nivel cerebral, que se coloca una válvula de derivación y el paciente se cura. Es una demencia tratable. O puede haber un infarto que haya tenido el paciente hace 10 años, que haya pasado sin secuelas, y sea un infarto en una zona estratégica y le haya provocado una demencia posterior. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona cuando le pide un TAC son 6-7 meses, luego le cita otra vez para la consulta, son otros 4 o 5 meses, y hemos pasado de una fase a lo mejor leve o una fase clínica muy leve a una fase ya casi moderada, en la que aparecen ya no solamente las alteraciones, como he dicho, de alteraciones del ánimo, empeoramiento cognitivo,
sino a lo mejor otros trastornos conductuales que yo creo que es, ahora lo comentaré, me imagino, lo que más desestructura al paciente y al cuidador. Eso vamos, lo que voy, que vamos más siempre los tiempos. Y sobre eso, y ahora que estamos aquí, que hay aquí un foro impresionantemente bueno, tenemos que hacer fuerza para que esto no pase. Igual que se hace fuerza con la esclerosis múltiple, que es una patología tremenda, con la ELA, la famosa ELA, ¿no? Que hay una población mucho más pequeña que en Alzheimer, porque no solamente el 1.200.000 personas con Alzheimer en España, es el volumen de cuidadores y familiares que se dedican al cuidado de esa persona. Estamos hablando de unos 5 o 6 millones de personas en España, porque ese 1 millón y pico le rodea una estructura tremenda familiar o residencial o de centros de día o de 1000 historias que la persona tiene. Bueno, hablamos del cuidado porque es importantísimo. Entonces, todos esos recursos están ahí para hacer algo con ellos y que no se quede solamente en palabras bonitas y en la fotografía del 21 de septiembre. Yo siempre que me hacen entrevistas a los periodistas y toda esta gente para el día 21 de septiembre, digo, me encantaría que todos los meses hubieran 21 de septiembre. Que todos los meses hubiera uno por lo menos para recordar el Alzheimer y no el resto del año olvidarnos. Porque vosotros habéis oído desde el 21 de septiembre hablar hasta hoy del Alzheimer, a que prácticamente ninguno habéis oído nada. Pues no lo oiréis hasta el próximo 21 de septiembre. ¿Vale? Ya está. Yo he hecho mi pincel, mi cañita del punto de vista que es así, que tiene que ser así. No podemos andarnos con cosas que no van a nada. Que va muy bien todo, que pues no va muy bien, va mal. Hay que hacer cosas importantes por el paciente, por el cuidador y porque esto se haga un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz. Bueno, yo te iba a preguntar ahora sobre los test de imagen, algo ya has adelantado, pero ¿sirven de algo los test de imagen tipo un TAC o una resonancia? Sí, claro. La prueba de imagen es muy importante, la prueba de imagen es básica. Como he dicho anteriormente, generalmente se hace primero un TAC, ¿no? Un TAC se hace para comprobar si hay alguna lesión que me explique el porqué del deterioro cognitivo. Si hay muchas lesiones cerebrales chiquititas, que te pone infarto lacunares múltiples, en términos médicos eso se llama leucariosis. Puede ser que sea una demencia de componente mixto. Si hay hidrocefalia, o sea, más líquido de la cuenta a nivel cerebral, puede ser una hidrocefalia normotensiva, que eso también es tratable. Como he dicho anteriormente, una válvula de derivación, se descarga el líquido cefalorraquídeo del cerebro y el paciente hace una vida normal. ¿Vale? Son demencias tratables. Puede encontrarte un infarto, un astrocitoma, un glioblastoma, alguna lesión que se pueda tratar, y entonces es fundamental hacer una prueba de imagen para descartar una causa secundaria que haya provocado la demencia. Si tienes sospecha de otro tipo de demencias, ya haces prueba de imagen más compleja. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, una demencia frontotemporal. Esa se caracteriza porque capta mucho, por ejemplo, una resonancia o un PET, eso, tomografía por emisión de positrones. No vamos a meternos en esa historia, que son un rollo. Eso, por ejemplo, capta mucho a nivel frontal y temporal. Se ve las imágenes como muy brillantes cuando un paciente tiene ese tipo de lesiones. Entonces nos orienta al diagnóstico. Un diagnóstico de certeza, es decir, 100% esto es Alzheimer o 100% es frontotemporal, no existe. Solamente existe la necropsia. Cuando tú haces la necropsia del cadáver de demencia y ves que tiene los famosos ovillos neurofibrilares y las placas seniles que se forman en el cerebro. Pero el diagnóstico es decir, esto es un Alzheimer, 100% seguridad, no existe. Pero sí es verdad que todos estos datos que estamos dando, evaluación neuropsicológica, evaluación clínica, las preguntas al cuidador son clave. Hay un test que se llama test del informador, que con las siglas TIN, test del informador, que tiene 15 o 30 ítems. Es mejor hacerlo de 15 porque si no se aburren hasta las moscas, ¿no? Entonces hacemos el de 15 ítems y nos orienta mucho para ver la situación del paciente hoy y cómo estaba hace unos años. Y entonces, en función de eso, te da una estimación buena. Con todo ese conjunto de datos que ya tiene el médico o el equipo multidisciplinar, a mí me gusta hablar más de equipo. El médico puede ser muy bueno, muy listo, muy guapo y muy alto, pero sin un equipo asorrador no hace nada. Por eso el otro aspecto que dijimos de integral, ¿no? Un reto sanitario integral, que participan muchas personas en ello para abordar al paciente de una manera integral, no solamente el médico, al final y al cabo el médico se queda en agua de borraja. No tiene un buen técnico de radio, un buen radiólogo que te informe, un buen neuropsicólogo que te haga una buena valoración completa del paciente, no hacemos nada. Y no, desde luego, que un médico solo no puede hace trabajar. Nada. Y ya cuando ya entramos en la fase de, ya lo tenemos diagnosticado y empezamos con los tratamientos, ¿qué tratamientos hay, tanto farmacológicos como no farmacológicos?
Hablo tú, ¿no? No farmacológico. No De lo que tú farmacológicos. quieras. Hombre, yo farmacológico, habla el doctor. De lo que tú quieras. Que, bueno, sí, hay tratamiento no farmacológico, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Tiene que ser privado. Tampoco tenemos, no podemos hacerlo por medio de la seguridad social, entonces lo único que podemos es lo que se puede recomendar, que es lo que hacen los doctores. Recomiendan que se haga estimulación cognitiva, que se haga neurorehabilitación, que se dan recomendaciones de alimentación, se dan recomendaciones de estilo de vida saludable, de ejercicio. Y yo creo que aquí el papel fundamental lo tienen las asociaciones de pacientes, que es donde se consigue hacer ese tratamiento multidisciplinar, digamos. Luego también hablábamos en otra de las charlas que tuvimos de los famosos talleres de memoria, que también es un recurso del que disponemos, pero yo creo que no se están haciendo las cosas bien, porque al final no estamos haciendo un tratamiento específico para cada persona. No se puede hacer realmente, bueno, el taller de memoria está bien porque puedes relacionarte con otras personas que tengan las mismas dificultades que tú. Al final siempre decimos que el apoyo social es muy importante, que las relaciones sociales son muy importantes, pero estamos hablando de una enfermedad. No nos la podemos tomar como un entretenimiento, es un tratamiento lo que tenemos que hacer. Y el tratamiento tiene que ser personalizado y al final N es igual a 1, ¿no? Tenemos que tratar a la persona en su contexto, con sus peculiaridades, y hay que hacer un tratamiento intensivo. Aquí tenemos a muchos familiares de afectados y saben perfectamente que a lo mejor en esos grupos pues a lo mejor su familiar no encajaba del todo, porque ahí tenemos mezcla de personas que no tienen un diagnóstico de nada, personas que sí tienen un diagnóstico pero están en unas fases leves, personas que tienen un diagnóstico y están en fases más moderadas o más graves. Y ahí tenemos todavía muchísimo camino que recorrer. Yo creo que en esta enfermedad se han intentado dar pasos, pero los pasos que se han dado han sido creo que se han ido poniendo como parches. Al final, haces como que estás haciendo algo, pero no estás haciendo realmente. Pero no se soluciona. No se soluciona. A ver, la solución, pues ojalá estuviéramos cerca, pero es verdad que estamos bastante lejos de la solución en sí. Pero sí, tenemos mucho conocimiento y hay mucha investigación detrás y se sabe, hay muchas cosas que ya se saben que funcionan y no se están aplicando. Se siguen haciendo las cosas como tratamientos o intervenciones de andar por casa con profesionales a lo mejor no tan especializados y yo creo que ahí hay que hacer un cambio, hay que hacer una revolución porque llevamos mucho estudiado, es una enfermedad que se conoce no del todo, pero se conoce bastante bien, sabemos muchas cosas. Bueno, yo, si no me equivoco, yo creo que aquí, sí, que me corrijas si no, Juanmi, que aquí se hacen unos talleres de memoria también y sí, ¿verdad? Y que están fenomenal. Que bueno, es poner un poquito, Claro, ¿no? claro. Arrimar el hombro y hacer algo distinto. Y bueno, José María, esta es la parte no farmacológica. Si hablamos de lo que ha dicho Cristina, como he dicho anteriormente, es la Biblia. Es fundamental compaginar ambas partes. Pero es verdad que va coja. Harían falta aquí mucho más centros de día dedicados a las personas con deterioro cognitivo, ya no solamente la parte ya psicológica o neuropsicológica, también es muy importante, conforme evoluciona la enfermedad, no se afecta exclusivamente la parte cognitiva o de memoria, Claro. se afecta el aspecto funcional o físico. El paciente se deteriora físicamente, va cada vez más torpe, más lento, hasta la fase final de la enfermedad, que el paciente está inmóvil en una cama, volviendo como cuando era un bebé, a la posición fetal, ¿no? Realmente. Si tú tienes un buen equipo de fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales que actúan sobre la actividad de la vida diaria, o un buen equipo de fisioterapeutas para evitar o ayudar a la movilidad del paciente, enlentece mucho más la progresión de la enfermedad. Y de eso adolecemos. Hay mil cosas más que hablar, que después comentaremos lo que hemos dicho de Neurobic. Tratamiento curativo no hay. No hay un tratamiento curativo, por desgracia no hay.
Tenemos actualmente hoy unos fármacos que están aprobados en Estados Unidos por la FDA, que son fármacos que se usan en estadios preclínicos de enfermedad, en estadios incipientes. Nosotros tenemos un ensayo clínico con un fármaco, 2 nombres, que son anticuerpos monoclonales, que están dando muy buenos resultados. De hecho, tenemos pacientes desde el año 2017, si no me equivoco, que están fantásticamente bien, pero ya os digo, tiene que ser un diagnóstico precoz. ¿Para qué? Para iniciar un tratamiento precoz. Si está en una fase ya leve y moderada, ya hay mucha destrucción neuronal y el fármaco no actúa. No sabemos si dentro de un tiempo actuará. Yo creo que sí, porque esto va, la investigación va a marcha forzada. Si esto nos dedicáramos a la mitad que se ha dedicado al COVID, seguramente habría hoy un tratamiento curativo fijo para el Alzheimer. Se hubiera dedicado la mitad de la mitad que se ha dedicado al COVID. Seguro que tenemos un tratamiento curativo. Fármacos, sí tenemos fármacos. No va a ser todo pesimismo. Yo creo que en breve habrá tratamiento para esto, para frenarlo en estadios no solamente incipientes, sino leves o moderados. ¿Vale? Fármacos tenemos. Tenemos 2 fármacos básicamente, diría 3, pero básicamente son, 3 fármacos. 2 se utilizan en estadios iniciales, que se llama donepezilo, o sonará alguno de vosotros, galantamina, que se utiliza mucho menos, o bien ribastimina, que algunos a lo mejor lo sabéis, son una especie de parches, o si no, en comprimidos, que eso se utiliza en fase leve moderada, actúa sobre una zona cerebral, y luego otro que se llama memantina, que se utiliza en fase moderada avanzada. Yo generalmente, y mi compañero y amigo, doctor Agüera, como vamos contra natura, remamos a la contra de lo que recomiendan aquí, por ejemplo, la Junta o en el Sistema Nacional de Salud, como actúan por 2 vías diferentes, lo utilizamos en un estadio leve moderado conjuntamente, porque frena más la enfermedad. Y ya no solamente estos fármacos son necesarios usarlos, y usarlos desde el principio que diagnosticamos la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque no solamente actúan desde el punto de vista ya de la memoria, porque hemos dicho que es neurodegenerativa, sino que actúan mucho enlenteciendo el deterioro de la funcionalidad del paciente. O sea, mantiene su estado funcional durante mucho tiempo. Que la persona acompañe a su nieto, a su mujer, que salga, que entre, que tenga actividad y tenga relaciones sociales. Y luego también se ha visto que mejora los trastornos conductuales que aparecen a lo largo de la enfermedad. La agresividad, la agitación, los trastornos del sueño, la depresión, el vagabundeo, todas estas cosas también las mejora. Entonces, es muy útil tener un tratamiento que se llama anti-Alzheimer o antidemencia. Eso por ahí. Es la única arma que disponemos. Y como son las únicas armas que disponemos, tenemos que utilizarlas. Hay que agotar todas las balas de la canana. Y luego hay otros muchos tratamientos que son tratamientos como coadyuvantes, de ayuda para otras cosas que van apareciendo durante la evolución de la enfermedad y que hay que taponarlas, como una agitación, como una depresión, como una ansiedad, como una agresividad, una conducta, una reacción catastrófica. Todo eso son tratamientos específicos que usamos para evitar un deterioro muy rápido de la enfermedad, porque esos trastornos conductuales lo que hacen es desestructurar completamente, por supuesto, al paciente y al entorno familiar, vamos, de libro. Claro. Eso es más o menos la historia. Casi nada. Al aparato. Y esta pregunta también va para ti, José María. ¿Cuál es la parte más compleja del manejo de la enfermedad de Alzheimer? La parte más compleja, aparte del inicio de un diagnóstico precoz, que es la parte quizás más complicada, esa sutileza o diagnóstico diferencial, en muchas ocasiones, que el otro día lo dijimos, entre depresión y demencia, la parte más compleja es el manejo de los síntomas que se llaman SCPD, que son síntomas conductuales y psicológicos de la demencia, ¿vale? SCPD. ¿Y eso qué son? Dirá este tío otro rato dando siglas, ¿qué son? Porque a los médicos nos encanta la sigla. Nos encanta la sigla. Las siglas SCPD, como he dicho, son síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia. Conductuales, alteraciones de la conducta, agresividad, golpes, gritos, trastornos de la conducta alimentaria, con reacciones catastróficas, por ejemplo, pasar de 0 a 100 en 5 segundos. O sea, estoy aquí tranquilamente y de repente te doy un guantazo, sin ser consciente de que te doy un guantazo y luego te doy un abrazo porque hay mujer y te quiere un montón, ¿vale? Todos esos son trastornos conductuales, conductas verbales agresivas, conductas verbales no agresivas, conductas motoras aberrantes o sin fin, otros trastornos que son vagabundeo, deambulación errática, caminar sin rumbo fijo o seguir al cuidador. Todo eso, me imagino que si alguno conoce a alguien con una enfermedad de Alzheimer, sabéis que eso existe. Y luego están los trastornos psicológicos o psiquiátricos o neuropsiquiátricos, que son básicamente 3, el otro día los comentamos. Son básicamente depresión, ansiedad, trastorno del sueño, y luego hay otros que aparecen también en estadios leves y moderados, que esto además Cristina sabe bastante más que yo, porque ellos son los que evalúan esas cosas. Alucinaciones visuales y auditivas.
o al inicio de la enfermedad, o en de estadio moderado, puedo ver gente diferente, o puedo ver que la gente de la televisión se dirige a mí y me habla, e interactúo con la tele, o no reconozco mi imagen en el espejo, o un síndrome que es muy típico, bueno, muy típico, gracias a Dios no es muy típico, pero que aparece con relativa frecuencia, que es el síndrome de Capgras, o síndrome del impostor, que me creo que mi mujer o mi marido en este caso es un impostor que se ha metido a alguien en su cuerpo y no lo reconozco, ¿vale? Todos esos son trastornos, es una barbaridad lo que estoy contando, pero todos esos trastornos yo lo he visto en mi carrera profesional y los sigo viendo. Esos son síntomas conductuales psicológicos, que eso, si es verdad que al paciente le provoca en muchas ocasiones angustia, ansiedad y lo pone muy mal, pero al cuidador ni os imagináis, ¿no?, lo que le provoca al cuidador, porque eso es, como dicen los jóvenes hoy día, 24/7. Son 24 horas a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso no es que haya un descansito del viernes a lunes, no hago nada. Eso es todos los días de la semana, está ese trastorno en tu casa. Es tu familia, es tu padre, tu madre, o tu marido o tu mujer. Entonces estoy siempre. Por eso a mí eso es lo que más es mi reto más importante, ¿no? Tratar esos síntomas. ¿Para qué? Para que el cuidador también tenga una calidad de vida. Porque al cuidador hay que cuidarlo, al cuidador hay que mimarlo y al cuidador hay que tratarlo casi tanto igual que al paciente. Entonces eso es lo más disruptivo, el manejo de esos trastornos. De hecho, la causa más frecuente de ingreso en medio residencial son los trastornos conductuales asociados al Alzheimer. ¿Por qué? Porque eso provoca lo que se llama claudicación o sobrecarga del cuidador. Eso claudica al cuidador. Y en un momento el cuidador ya se hunde completamente desde el punto de vista físico y psicológico, porque ya no puede más con la situación, lo desbordan todos los sentidos. Entonces la causa más frecuente de ingreso en residencia y es así. Entonces yo a eso le doy una prioridad fundamental y la gente que trabaja conmigo le da una prioridad fundamental porque hay que intentar arreglarlo lo antes posible sin tampoco dejar Claro, es que eso tiene luego su equilibrio. Eso, como decía mi jefe, el doctor Guillén, que paz descanse, en el hospital de Getafe, eso es un arte, tú sabes. No viene en ningún libro una pauta, un protocolo que te diga ponle esto, esto y esto, y el paciente le quita el trastorno de conducta. Tienes que empezar a probar, y como yo digo, probar sin dejar a la persona achorrada, porque es muy fácil. También, hoy me van a echar, hoy como hay aquí alguien de algún sitio, me van a echar una paliza cuando salga. También es muy fácil cuando va un paciente al hospital, a la urgencia, que le pongan haloperidol o Valium y lo dejan al abuelo cascado. Y lo dejan 4 días achorrado. Y con riesgo de caída, de torpeza y de fractura de cadera secundaria. Eso es lo fácil. Yo eso siempre se lo digo a la familia. Lo fácil es hacer un majadito, como yo digo, lo digo en plan de broma, pero es así. Coger un morterito, hacer un majadito con 3 o 4 cositas que me las conozco, porque la farmacopea es una parte importante de mi vida, de mi rutina profesional, y dejar al paciente como un fico o como un poto. Pero yo siempre que me dice algún familiar, a ver si me deja a mi padre más tranquilo o dormido, digo, mire usted, la consulta de que deja dormido está más para allá. Es anestesista. Yo soy el médico que intenta un equilibrio para que el paciente esté bien y el cuidador bien. Lleva más tiempo, pero no deja a la persona chorrada. Tú meter fármaco de manera rápida, tienes que ir a una escalada progresiva. Tú me conoces a mí cómo trato, cómo veo a los pacientes, poquito a poco, lentamente. ¿Para qué? Para que no tenga efectos secundarios. No es lo mismo tratarte tú una enfermedad con tu edad o tratarse Cristina que una persona de 75 o 80 años. Claro. El metabolismo, la absorción del fármaco, los riñones para eliminar el fármaco, el hígado, son distintos que una persona joven. Entonces tiene que ir despacito y con mucho mimo. ¿Que tardamos un poquito más? Sí, pero evitamos efectos adversos, como puede ser que pues una caída secundaria a un aumento del fármaco muy rápido y que la persona con un deterioro cognitivo tenga una caída, tiene una fractura de cadera y ya hemos perdido la guerra. Yo, como siempre digo, si aparte del Alzheimer tiene una fractura de cadera o tiene otro evento agudo que te provoque una dependencia, ya está, podemos ir ganando batallas, pero como pasa eso, hemos perdido la guerra. Ya. Eso más o menos. Yo me imagino que lo que dices de cuando van a urgencias con los familiares, yo me imagino que estarán en un momento de saturación total para que pidan ese majadito, ¿no? Que dices tú. Sí, claro, lógicamente, lógicamente. Tampoco quiero generalizar. No es que a todo el paciente que vaya a urgencia le casquen a los peridolios de pan. Pero es verdad que es una salida fácil, cómoda, claro, y que al paciente lo deja relajado. Pero claro, como dije el otro día que lo comentamos, a los que no estuvisteis, un Valium en un adulto joven dura 40 horas en el cuerpo. En una persona por encima de los 75 años dura 96 horas en el organismo. O sea, el achorramiento
es para más de 3 días. No es la primera vez que nos viene a la consulta un paciente, dice, doctor Jiménez, que mi madre lleva 3 días dormida. Claro. Digo, ¿le han dado esto? Dice, el otro día se lo dieron. Digo, ya está. ¿Qué tienes que hacer ahora? Lavar el fármaco, no darle nada al paciente, que lo elimine y que empiece a recuperar funcionalmente. Porque esa persona se levanta de la silla y lo más normal es que se caiga de boca. Y lo más normal, con una edad que ya suele tener osteoporosis, fragilidad ósea y otra serie de alteraciones por el paso de los años, se pueda romper una cadera u otra cosa, o la escápula, o el hombro o el codo, que hemos visto más de un caso, por una caída secundaria a iatrogenia farmacológica. Más o menos. Y volviendo un poquito a lo que son, contigo, Cristina, los problemas de memoria, ¿cómo son esos problemas de memoria? Pues al principio son esos los típicos despistes, que pierdes cosas, que no recuerdas conversaciones, que pequeños despistes, ¿no? Pero eso va evolucionando y al final nosotros una cosa que preguntamos mucho es si ha habido episodios de desorientación, ¿no? Si se han perdido por la calle, eso es algo que suele ocurrir, ¿no? Por poner ejemplos así del día a día. Y claro, al final, como es una enfermedad que va avanzando, una enfermedad neurodegenerativa, pues esos problemas de memoria se van agudizando, cada vez va olvidando más cosas. Y sí es verdad que hasta fases ya más avanzadas, la memoria antigua sí se está preservada, ¿no? Siempre, a lo mejor en consulta vienen diciendo, es que no se acuerda de lo que comió ayer, pero de cuando era chico se acuerda de todo. Claro, porque eso es como que quedan como muy limpios esos recuerdos, por decirlo de alguna forma, como lo reciente lo voy perdiendo, lo antiguo, que lo tengo muy bien guardadito, pues me queda muy claro. Yo siempre pongo el ejemplo de como si tú guardaras tus recuerdos como en un cuartillo, ¿no? Y tú empiezas a guardar en ese cuartillo tus recuerdos, pues si yo soy organizada, pues yo empiezo a guardar las cosas al final de ese cuartillo y voy ordenando esos recuerdos así y voy poniendo las cosas cada vez más cerca de la puerta. Pues yo empiezo se rompe, digamos, la máquina de hacer recuerdos, ya no puedo fabricar más recuerdos y ya no puedo guardar más recuerdos. Y una vez se rompe esa máquina, ya empiezo a ir perdiendo esos recuerdos que yo tenía guardados. Entonces voy perdiendo de lo más reciente a lo más antiguo. Lo que guardé cerca de la puerta, pues lo voy perdiendo y al final queda pues lo que yo empecé a guardar al principio, que es lo más antiguo. Y es un poco así. Luego, además, el tipo de problema de memoria no es tanto porque a veces tenemos errores en el día a día de no acordarnos de cosas, pero al rato, cuando pasa un ratillo, nos acordamos, ¿no? Eso típico que nos pasa, que va a lo mejor a la cocina y dices, ¿a qué he venido? Y te vas otra vez para atrás y cuando llegas al salón dices, ¡ay, ya sé! Y te vuelve otra vez, ¿no? Pues ese no es el típico problema de memoria del Alzheimer. En el Alzheimer no te suele acordar, ¿no? No es ese problema de memoria que lo llamamos como de evocación. Es un problema de memoria en el que no se consolida bien la información. Es verdad que a veces se mezclan, ¿no? Porque es fácil tener algo mixto y tener problemas de memoria de no me acuerdo para nada de lo que me dijiste, eso no me lo has dicho a mí, ¿no? Sí. Eso que a veces te pasa y dices, eso a mí no me lo has dicho. Sí. Ese es el típico problema de memoria del Alzheimer, pero se puede combinar con ese de ¿a qué he venido?, ¿no? Que había dicho antes. Pero el típico del Alzheimer es el del olvido total. Lo que pasa es que, bueno, este problema que dices tú de aquí he llegado a la cocina y dices tú, yo que venía a coger, llego al centro de Córdoba, aparco el coche y cuando vas a por él dices, ¿pero dónde lo he dejado aparcado? Porque a mí me pasa mucho. Sí, eso pasa. Eso es algo que... Creo que eso nos pasa a todos. Sí, que puede ser normal. Lo que pasa es que tenemos que verlo con perspectiva, ¿no? Si yo tengo errores puntuales,
de memoria, sean como sean. Si tengo errores puntuales, pues bueno, no pasa nada. Además, a veces están justificados pues, por problemas atencionales, ¿no? O voy haciendo las cosas de forma automática, no le pongo mucha atención y entonces al final pues son despistes de no prestar atención, ¿no? Pero cuando empiezan a ser esos problemas ya más habituales, es cuando tenemos que darle importancia. Y cuando no son, cuando son en muchos contextos diferentes. Y no solo me pasa con el coche, sino que me pasa también en casa, me pasa en el trabajo, me pasa y voy teniendo como siempre ese mismo problema de memoria. ¿Y existen otras formas atípicas de la enfermedad que cursen con otra sintomatología? Sí, también. La enfermedad de Alzheimer tiene también un inicio, puede ser que te puede afectar como al lenguaje, ¿no? A veces puede tener un inicio con una afectación del lenguaje, no me salen las palabras, quiero buscar la palabra y no la encuentro, que eso también puede ser un problema normal, ¿vale? Que es que la cognición tiene errores. Lo tengo en la punta de la lengua. Claro. La punta de la lengua, pero cuando tienes muchas veces la punta de la lengua y nunca te sale, se llama fascia nominativa, ¿vale? Claro, realmente al final eso nos puede pasar, es que al final nuestro cerebro comete errores y comete errores que pueden considerarse normales, pero cuando empiezan a ser ya importantes es cuando los tenemos que atender, ¿no? Y luego también pues, pueden empezar con los problemas de conducta, problemas de planificación, de organización, problemas para controlar los impulsos, así entre comillas. No siempre una enfermedad de Alzheimer comienza con problemas de memoria. Entonces, por eso cualquier otro problema hay que darle importancia también y hay que consultarlo. Por eso muchas veces los test que se hacen no son sensibles a esa forma más atípica del inicio de la enfermedad. Pero generalmente sí es verdad que el mayor porcentaje suele comenzar con esos problemas de memoria que habíamos dicho. Sí, también hay alguna forma de presentación, que el otro día lo comentamos, que es con trastorno del ánimo, ¿no? Con depresión. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a darse cuenta que se olvida de las cosas, que las cosas el propio paciente objetiva que le falla la memoria, entonces se frustra mucho y no quiere mostrarlo al exterior. Entonces saca recursos para bloquear eso. Si tiene mucha reserva cognitiva, no sé si es ingeniero, si tiene estudios superiores, etcétera, tiene muchos recursos, lo que se llama reserva cognitiva. Tiene neuronas, muchas neuronas funcionando, entonces lo sustituye con otras cosas. Pero esos trastornos del ánimo, esa labilidad y sobre todo una cosa importante, los cambios de carácter, los cambios del humor, ponerse irascible, irritable, cuando la persona que está con el conviviente o los hijos lo ven que eso se prorroga en el tiempo de manera continuada, eso tiene que ser un signo de alarma para que vaya al médico y que no diga al médico, no, esto es normal con 80 años, no, con 80 años no es normal, ni con 75 ni con 85. Ya hemos dicho el otro día que la esperanza de vida de la mujer es 87. O sea que estamos aquí llegando a España unas cotas de esperanza de vida con buena calidad elevada. Y en el hombre 82. O sea que no digan como decían antes, esto ya con la edad ya está exoxeando. No, que no está exoxeando. A lo mejor tiene un deterioro cognitivo o no tiene nada. Y si tiene un deterioro cognitivo, una enfermedad del Alzheimer, hay que tratarla. Y si tiene una demencia, un problema vascular, hay que tratarlo. No vamos a decirle que no porque tenga 80, 85, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo estamos superando ya, ¿no? Porque, ya sí, gracias a Dios. Todavía están los últimos coletazos, pero... Hay coletacillos ahí. Pero es verdad que lo de la demencia senil es algo que... Hombre, menos mal. Que antes se decía eso, pues bueno, ya es que es muy mayor, entonces como eres muy mayor, pues ya los problemas de memoria son normales. El término de demencia senil, borrarlo de vuestro vocabulario, porque es un término que está en desuso, es obsoleto. ¿Vale? La demencia tiene nombre y apellido, como por desgracia la palabra cáncer, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de páncreas, de estómago, La demencia es demencia tipo Alzheimer, demencia Parkinson, demencia frontotemporal. La demencia senil no es como tal un concepto, es un concepto que ya está en desuso. O sea, la demencia es Alzheimer, porque dice, incluso profesionales, dice, el otro día un compañero mío, digo, macho, ¿dónde has estudiado tú? No, pero es una broma, soy siempre una broma. Dice, no sé si tiene Alzheimer o demencia senil. Y digo, yo no sé si tiene gripe A o gripe B, es que es lo mismo. La demencia senil no existe, hay demencia de presentación en la edad avanzada, que es la más frecuentísima, y demencia precoz, de inicio precoz, que es muy poco frecuente, menos de un 5 o 10%, que aparece en gente joven. Esa evoluciona de una manera
muy drástica, muy rápida, muy feroz en todos los sentidos. La expectativa de vida es mucho más corta que la demencia de inicio tardío, son mucho más agresivas en todos los aspectos psicoconductuales, funcionales, por supuesto sobrecarga el cuidado de una manera intensa, pero son mucho menor, gracias a Dios, que la demencia en tardía o demencia en edad por encima de los 65 años. Bueno, yo voy a seguir avanzando. No sé si tenéis algo más que decir con la parte de tratamiento, pero es que me gustaría dedicarle este tiempo que nos queda para hablar de lo que para vosotros es pieza clave, ¿no?, de todo esto, que al final son los cuidados al cuidador. Así que... ¿Hay algún tratamiento farmacológico que también ayuda a los síntomas conductuales? Hay muchos, que no lo he dicho antes. Lo que pasa es que esto me tiene en un mundo para dar otras 2 charlas más, ¿no?, de los síntomas conductuales. Además, esto, Cristina sabe un montón. Lo que he dicho antes, ¿no?, agitación, agresividad, todas estas cosas. Hay fármacos que son antipsicóticos, como se utilizan en la esquizofrenia, pero a una dosis completamente diferente, que hoy día tienen unos resultados espectaculares. Algunos, si tenéis familiares, sonará la quetiapina, la risperidona, el aripiprazol, todas estas cosas funcionan muy bien a dosis poquito a poco. Y luego otros que también se toleran súper bien y mejoran las conductas de algunos pacientes son fármacos antidepresivos, como que o algunos os sonará el escitalopram, ¿vale? Es un fármaco antidepresivo porque también se ha visto en algunos estudios que puede mejorar la alteración de la conducta. Otro fármaco, esto estamos acostumbrados a los nombrajos, por eso tengo la cabeza tan gorda. Habéis visto que me han ensanchado, la felpa me la han ensanchado. Otro que es la vortioxetina, que toca muchos neurotransmisores cerebrales y también ayuda a la memoria y a la conducta. Y luego, se me ha olvidado antes decir una cosa, de no farmacológico, pero en este caso farmacológico, pero no fármaco, que lo utilizamos también en estadios iniciales, que son productos, como yo digo, neuroalimentos que pueden ir bien en estadios iniciales de enfermedad. Hay algunos que están hechos a partir de la coenzima Q10 con el ginkgo biloba, que es una planta de China, una planta gigante con un ficus, con vitamina B6, que el otro día salió el tema de la B6, ¿os acordáis? Sí, sí. Y otra serie de cosas más que un majadito, pero bueno, ¿vale? Por ejemplo, hay una marca que se llama Audivac, que va súper bien, y luego hay otros que están hechos a partir de la cúrcuma, como el Cognes, está hecho a partir de la cúrcuma, entonces ayuda en la apatía y en los deterioros cognitivos, porque mejora las conexiones neuronales, son como antioxidantes cerebrales. La coenzima Q10, lo que las mujeres os ponéis que poner las cremas, con coenzima Q10, el otro día lo comentamos, la coenzima Q10 es un antioxidante, y por vía oral también sirve de antioxidante cerebral, o sea, evita la neurotoxicidad cerebral. Eso se utiliza en estadios leves y moderados y suele ser coadyuvante o ayuda con los otros fármacos que dijimos antes como antidemencia. Y la cúrcuma, ¿cuánta gente no hay que se toma el café con cúrcuma, no? Claro, lo que pasa, claro, y eso me lo dice algún paciente, digo, lo que pasa es que tienes que tomarte 3 kilos de cúrcuma con la leche y eso va a ser como más lesivo para tu tripa que la pastilla de cúrcuma diaria. Eso es cúrcuma, se llama terracurmín, pero está hecho ya estudiado a nivel laboratorio, un laboratorio de Suiza que tiene una N importante de pacientes, que es cúrcuma realmente, no es dañino, igual que otros productos que llevan, no sé, el famoso Neuralex también, ¿no? Que llevan una serie de principios que mejoran la neurotoxicidad y ayudan en algunos aspectos cognitivos y psicológicos, sobre todo, apatía, estado anímico, etcétera, etcétera. Muy bien, pues eso, que me gustaría que ya os explayaseis para hablar de lo que tú decías. Hay 1,5 millones de pacientes diagnosticados, pero la comunidad que le rodea al final, estamos hablando de unas 5 millones de personas, que ahí es donde está lo que es el entorno familiar, ¿no?, del paciente. Entonces, vamos a hablar de eso, de los cuidados al cuidador. Yo en ese sentido creo que una parte importante es la educación al familiar sobre la enfermedad, ¿no? Que tienen que tener un buen conocimiento de cómo cursa la enfermedad y cómo evoluciona, y tienen que tener recursos para su día a día. Yo creo que ahí no se está haciendo mucho. De hecho, nosotros cuando vemos a los familiares, cuando hacemos los ensayos clínicos, necesitamos que venga un familiar que sea como el cuidador principal, que nos pueda informar de cómo va evolucionando la persona. Y la primera queja es que no saben dónde ir, no saben lo que hacer. Nosotros siempre recomendamos las asociaciones de afectados, porque ahí es donde podemos encontrar los recursos
pero hay poca información y poca formación del familiar. Muchas veces el paciente el gran incomprendido, porque sobre todo en las fases iniciales parece como que a la persona se le olvidan las cosas porque no pone interés, ¿no? Porque esto es lo típico de, bueno, sí, vale, tiene el diagnóstico, pero se acuerda de lo que quiere. De lo que quiere, bien que se acuerda. Eso, claro, es que realmente al final lo que nos interesa lo fijamos mejor, ¿no? Así funciona también la memoria, ¿no? Lo que nos parece interesante, pues conseguimos recordarlo con más facilidad. Eso nos pasa a todos. Y ahí en esos comienzos, con sobre todo ese punto clave de que parece que la persona afectada, el que está diagnosticado de Alzheimer, no está poniendo de su parte para hacer bien las cosas, ahí yo creo que ese es un foco súper importante. Y además, ya no solo ese familiar directo, ¿no? Ese cuidador principal, sino los que están alrededor, la familia y los amigos, ¿no? Tú necesitas que haya conocimiento de la enfermedad para sentirte también arropado y que todos sepan un poco cómo reaccionar ante determinadas situaciones que se dan, que pueden ser un poco incómodas. Ahí tenemos muchísimo que hacer y tenemos que hacerlo en equipos, con equipos multidisciplinares, psicólogo clínico, neuropsicólogo, médico geriatra, neurólogo, psiquiatra, logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Es que necesitamos equipos multidisciplinares para poder atender a todas las necesidades que tienen los pacientes y sus familiares. Los cuidadores, claro. Y yo creo que ese punto de formación, que bueno, que ahora mismo aquí estamos dando una pequeña ayuda en ese sentido, es muy importante. Yo creo que tenemos que dar a conocer más en profundidad la enfermedad y permitir que haya también ese momento, ese foro donde se le permita al familiar hacer preguntas. Desahogarse, ¿no? Claro, También. porque en la clínica diaria es muy difícil. Tú intentas que el médico se pare contigo y al médico le encantaría, pero no puede porque tiene a 30 pacientes esperando en la puerta y no puede pararse porque lo que se para contigo es lo que le quita al siguiente y al final es una cadena. Entonces, yo creo que eso es básico, la formación, ¿no? Sí, cuidado. Lo hemos dicho más de una vez, yo lo repetiría hasta la saciedad. Coste por paciente y año. Pues está entre 20, a mí me gusta dar datos, porque ante los datos no hay otra vuelta de hoja. Los datos son los datos, si hay 1.100.000, 1.200.000 personas con Alzheimer y 5 millones de cuidadores, es lo que hay. Datos, gastos al año de un paciente con Alzheimer entre 23.000 y 30.000 euros. Es una barbaridad, ¿no? Conforme avanza la enfermedad, el gasto es más, porque la persona necesita más cuidado. Progresivamente se pierde la actividad avanzada, que es lo que estamos aquí todos haciendo, ¿no? Cogemos coche, vehículos, manejamos las cuentas, damos unas charlas, vamos a la consulta, luego se pierde la actividad instrumental, el manejo del teléfono, la medicación, etcétera, etcétera, y luego se pierde las actividades básicas, el bañarse, ducharse, vestirse, arreglarse, eso se pierde. Entonces, conforme avanzan ese deterioro funcional y cognitivo, se encarece el costo de una persona. Pero ¿sabéis qué porcentaje es el gasto directo de una persona con Alzheimer? Pues mira, el porcentaje es solamente entre el 20 y el 30% de gasto directo. El otro 70-80% son gastos indirectos. O sea, son horas de dedicación del cuidador a los cuidados de la persona con Alzheimer o pérdida de productividad. Claro. Esto no me lo invento. Estos son datos que si queréis pinchar en Google, os dejo cuando salgáis pinchar en Google. Gastos que generan Alzheimer. 80-70% son gastos indirectos. Los gastos directos, que supone eso, un 20 o 30%, son fármacos, que si el paciente ingresa, uso de centro de día, uso de esto y del otro, y el resto son pérdida de productividad o horas dedicadas a los cuidados de la persona. ¿Qué pasa con la persona con el cuidado principal? Lo principal, para mí, es también parte del paciente, es parte del paciente, sea hijo, hija, marido, mujer o quien sea. ¿Por qué? Porque en un porcentaje elevadísimo, al final va a tener episodios o sintomatología o física por los cuidados continuados, no sé, dolores, cefaleas, 1000 cosas, problemas gástricos,
descompensación de la enfermedad de base, una mala alimentación. Descompensación de enfermedad de base es una cosa que digo mucho, pero que es, si tú no te cuidas porque estás dedicado a cuidar a tu marido, ¿qué pasa? Que a lo mejor tu diabetes se descompensa, tu hipertensión no la controla, tu colesterol está loco, tu insulina cardíaca se desborda y te pones malito. Entonces, todo eso es descompensación de la enfermedad de base. Y luego, por otro lado, problemas psicológicos. Entre el 40 y 50% de cuidadores, si no es más, no tengo el dato, sufre problemas de insomnio, de ansiedad, de angustia, de trastorno de la conducta alimentaria. Comen mal tarde y nunca, porque no tienen tiempo a lo mejor de comer. Y luego tienen muchos problemas de sueño, lo viven con mucho sufrimiento. De hecho, yo creo que sobre el 60% de cuidadores de personas, de pacientes míos, ya sea Alzheimer u otra demencia, los trato. ¿Los trato con qué? Pues con fármacos para los trastornos del ánimo, suavitos pero muy buenos, fármacos para control del sueño, para el dolor. Oye, me viene con la espalda reventada de mover a mi marido o a mi mujer. Entonces acabas con mucha sobrecarga y al final, que lo que he dicho anteriormente, que te claudica. Por eso siempre insisto, que esto no sea negativo, esto es ser que recurramos a las cosas que disponemos desde el principio en estadios iniciales para esto alargarlo lo más posible y tener la mayor calidad posible de vida durante el mayor tiempo de vida, valga la redundancia. Bueno, yo os lo preguntaba antes de venir aquí, ¿qué esperanza de vida tiene ese paciente al que se le diagnostica? ¿Yo? Bueno, esa, como decíamos en la facultad, me alegro que me haga esa pregunta. La esperanza de vida, antes hablaba de algo individualizado, personalizado. Yo, en los pacientes que he visto, tengo una horquilla tremenda. Hay pacientes que a lo mejor empiezan en estadios precoces, con 60, 65, 70 años, y van muy rápido, 6, 8 o 10 años, y hay pacientes que a lo mejor la evolución de la enfermedad es más lenta, más neurodegenerativa, lentamente, y a lo mejor son 15 o 20 años. Yo tengo de la horquilla de todo. Yo tengo pacientes que llevan 20 años de evolución, que ya tienen un deterioro muy importante. Por ejemplo, en el Centro Nuestro Mayor de la Junta de Andalucía hay pacientes que llevan una enfermedad de 20 años de evolución. Hacen vida cama sillón, pero bueno, va la familia a verlo, los sacan, los pasean, necesitan ayuda para la vida diaria, pero tienen cierta conexión y bueno, y están allí con ellos, ¿no? Disfrutan la familia de estar con ellos. Luego hay pacientes que van muy rápido. ¿Y qué pasa? También depende muchísimo de lo que he dicho anteriormente, de cuidarnos desde antes, desde que somos adultos más o menos jóvenes, de cuidar esa hipertensión, esa diabetes, si tienes problemas de insulina cardíaca o de bronquitis. Hay personas que a lo mejor tienen varias infecciones de repetición, por ejemplo, una neumonía, o tiene una infección de orina complicada, o tiene una bronquitis aguda, ingresa y en vez de bajar un escalón, bajas 4. Entonces pasa de un estadio, pasa directamente de un estadio leve a lo mejor a una fase avanzada, porque eso ya no lo recupera. Ese tipo de personas que tienen lo que decimos los médicos, mucha comorbilidad, o sea, muchas enfermedades asociadas a más enfermedades, o sea, más pluripatológicos, más polifarmacia. Y a más pluripatologías, más posibilidad de tener eventos. Eventos, ingresos hospitalarios. Los ingresos hospitalarios van fatal. Ya sabéis, los que tenéis conocidos o personas mayores que han ingresado en un hospital y lo dejan, o se quedan 8 o 10 días sin movilizarse, ¿qué pasa? Que se produce una sarcopenia, un déficit de la musculatura de piernas, que la persona no puede hacer luego bipedestación, no puede deambular. Entonces a lo mejor se produce una dependencia secundaria del ingreso, que por desgracia, como no tenemos recursos para empezar una fisioterapia de manera rápida y precoz y volver el paciente a su situación previa, resulta que el paciente, de estar deambulando previamente con bastón antes de la neumonía, ahora se queda haciendo vida cama sillón. Entonces es un mundo, pero oscilan entre los 12 años aproximadamente a los 20 años en función de eso, de las características previas de la persona que lo sufre. Más o menos. Bueno, yo siento deciros... ¿Qué hora es? ¿Si hay 5? Sí. Madre mía, que nuevamente nos hemos pasado de tiempo, pero a mí me gusta, podríamos seguir hablando, porque me hubiese gustado hablar de investigación, pero sí que me gustaría que si hay alguna pregunta, que no da tiempo mucho más, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, que no os quedéis con ninguna duda. Si yo solamente quiero decir, puedo decir una cosita nada más, que es simpática, no tiene nada que ver con el Alzheimer, una cosita más. Es que hay aquí unas cuantas personas muy especiales en mi vida, aparte de mi gran amiga María Dolores, etcétera, etcétera. Están mis padres, está mi mujer y está una persona súper especial en mi vida que es Alvarito, mi hijo pequeño, que quiere ser médico como papi. Y quiere ser médico geriatra, está aquí atrás. Y te quiero mucho, chicos. Oye, pues eso hay que aplaudirlo. Este es mi minuto de gloria, sí, chiquitín. Bien. Me encanta que haya venido. Gracias. Muy bien.
Ya queda cortado. Ojalá haya más médicos que otros como tú y que tu niño sea, vamos, igual que tú. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, que ahora es el momento. Sí. Mi mujer es paciente y además con una evolución muy rápida. Empezó con 62 años, hoy tiene 67 y está completamente ya inmóvil. Empezamos al principio cuando se le diagnosticó la enfermedad por indicación de un médico alemán. Mire, le van a dar un micro. ¿Alemán? Sí. ¿Ha dicho? Un médico alemán empezamos a tratarla con cannabidiol. Es aceite de cannabis. Sí. Con objeto de frenar la enfermedad. Lo que pasa es que después entonces, cuando hablamos con el Departamento de Neurología, nos metieron en un programa de prueba para intentar probar un medicamento nuevo, que luego no se llevó a cabo porque no sé qué pasó. No cumplió los criterios a lo mejor de inclusión. No sé si fuera por eso. Seguramente. El caso es que ya no se metió en el tratamiento. Y la degeneración, una vez que ya se cortó el cannabidiol y empezamos con el donepezilo, que es lo que le prescribió el neurólogo, pues ha ido con una evolución muy rápida, y le digo, en 5 años no, en los últimos 2 años cuando se ha degenerado completamente. Y otra cosa que tenía en pregunta, en lugar de eso, si el cannabidiol, ustedes lo contemplan como posible fármaco que pudiera tratar el Alzheimer, y otra cosa es si la depresión puede desencadenar el Alzheimer. Mi mujer tenía una depresión de 20 años ya. Cristina, ¿lo quieres comentar tú? No. No, yo del cannabidiol no tengo datos, no tengo experiencia, pero no obstante yo siempre lo digo, lo probaré, lo miro, hago un estudio de ensayo clínico y lo evalúo. Era un estudio también, lo que, ¿verdad? Sí, era un ensayo clínico, seguro de los que tenemos. Para intentar entrar. Ya. Estuvo muy poco tiempo, porque nosotros no podemos tomar valor de lo que aquello hizo, porque fue 2 semanas y se suspendió. La pregunta que me hizo, yo lo que sí, es verdad que como he dicho anteriormente, que los deterioros cognitivos de inicio precoz en edad por debajo de los 65 años evolucionan de una manera mucho más traumática, mucho más rápida. Lo que sí es verdad que está con donepezilo yo lo hubiera combinado memantina, las 2 armas que disponemos actualmente, no lo hubiera dejado solamente con donepezilo, porque es una fase ya moderada avanzada, entonces por lo menos hay que agotar las armas que tenemos, que son 2, donepezilo y memantina. Sí, y la otra pregunta que me ha dicho, ¿cuál era? Sí, por supuesto, eso es claro. Generalmente las personas premórbidas, entre ellas la depresión, o sea, es una distimia, una depresión de más de 2 años de evolución, una depresión crónica. Sí es verdad que se ha visto, eso está en estudios de una N muy importante de personas que pueden abocar con el paso de los años al desarrollo de una demencia. De hecho, lo que he comentado anteriormente, que uno de los diagnósticos más complicados que tenemos al inicio de la enfermedad es diferenciar entre depresión y demencia. ¿Por qué? Porque las depresiones muchas veces cursan con trastornos cognitivos, con alteración de la memoria, con despistes, con olvidos, con déficit de atención. Por eso, en un número elevado de pacientes, iniciamos el tratamiento, en vez de con un anti-Alzheimer, con una antidemencia, con un antidepresivo, para ver si el paciente se abre y mejora el aspecto cognitivo. Si mejora la depresión, pero sigue el deterioro cognitivo, estamos casi seguros ante una demencia. Pero sí es verdad que se asocia mucho y si hay una demencia asociada a una depresión asociada a una persona que tenga alteraciones de hipertensión, diabetes o colesterol, o sea, factores de riesgo cardiovascular, estamos hablando de una depresión nueva que se la planteó Alexopoulos, un psiquiatra que sabe un montón de esto, psicogeriatra, que se llama depresión vascular. Es un tema muy chulo. Depresión vascular que también es verdad que aboca... Siempre me mira, un tema muy chulo. Que aboca también en muchas ocasiones a un deterioro cognitivo subyacente en el contexto de esa depresión vascular por tener factores de riesgo vascular. Bueno, pues es que siento mucho decir esto, pero es que me temo que tenemos que terminar. Yo quiero dar las gracias nuevamente, a Cristina y a José María por habernos acompañado nuevamente en esta edición, pero sobre todo a todos vosotros, porque esto al final funciona muy bien por todo el interés que mostráis en temas como este, que son tan importantes. Y a mí me ha parecido un ciclo precioso, el poder hablar para la población mayor estos temas, que a lo mejor no es algo lo más típico de lo que se habla, o no es lo que
tiene la tendencia, ¿no?, de lo que se suele hablar, pero yo estoy encantada de haberlo podido organizar con la Fundación Cajasol, así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que nos veamos próximamente, a ver lo que se le ocurre a José María y a Cristina. Sí, lo que queráis. Así que gracias. Gracias.